Me gustaría preguntarte por un tema que se ha puesto súper de moda últimamente, que son las LLCs en Estados Unidos. ¿Realmente cómo funciona esto y por qué crees que se ha puesto tanto de moda? Se ha puesto de moda porque la verdad que han hecho un marketing excepcional, ¿vale? Las LLCs llevan existiendo toda la vida, toda la vida, y es una herramienta que se utiliza muchísimo y se ha utilizado muchísimo. Y yo creo que ahora, a día de hoy, hay un gran riesgo que estamos teniendo, que están tan de moda que también se están enterando los que se tienen que enterar. Y lo peor de todo es que no se están haciendo las cosas bien, ¿vale? Porque se ha puesto muy de moda y ahora cualquiera puede abrir en una web su LLC por 500 euros de mierda o $500 y tiene su LLC. ¿Qué pasa? Que luego no saben usarla realmente. Y se ha puesto de moda porque decir que no se paga impuestos mola, ¿no? Claro. Decir que 0% impuestos de forma 100% legal mola, ¿verdad? Pero es que esto no es del todo así. Para que la gente lo entienda, ¿cómo funciona exactamente? Una LLC en Estados Unidos, ¿vale? Es como una SL. Vale. Una SL aquí en España, ¿vale? Pero allí en Estados Unidos. O sea, responsabilidad limitada. Responsabilidad limitada, allí paga ciertos impuestos y demás. Allí la LLC paga impuestos. ¿Qué pasa? Que en Estados Unidos hay un régimen especial para los no residentes. Ese régimen especial hace que los no residentes no paguen impuestos en Estados Unidos, pero eso no significa que no paguen impuestos en España. Claro. En España justamente no hay nada que regule el tema de la LLC, por eso se considera que son pass-through. Es decir, que son que tú tienes que transparentar los beneficios aquí a tu renta en España. Es decir, traerte tus beneficios a tu IRPF. Vale. ¿Qué pasa? Hemos dicho antes que el IRPF son por tramos y es alto. A lo mejor deja de ser tan interesante, ¿verdad? Y es por lo que se ha puesto de moda lo de dejarla a cero y todo este tipo de cosas. Entonces eso, vamos ahí ahora. Vale, entonces, normalmente la gente, o sea, si tú te abres una LLC en Estados Unidos y facturas, yo que sé, 100.000 de beneficio al año, tú vas a tener que pagar en el IRPF aquí en España el tramo correspondiente a si ingresas 100.000 euros al año. Más lo que ya llevas ingresado aquí. Más lo que ya llevas ingresado aquí, correcto. Entonces, el truco que se hace es el pass-through que comentas, que es esto de dejar la LLC a cero. ¿En qué consiste eso? No, pass-through es traerte los ingresos para acá. Vale. Es transparente, ¿vale? Que es traértelo para acá. Lo de dejarla a cero es una de las cosas que se ha puesto, para mi gusto, de moda y se está malinterpretando, porque dejar a cero una empresa es estadísticamente imposible. Entonces, ¿cómo dejas a cero una empresa? ¿Lo estás haciendo de forma intencionada? Eso no es correcto. O sea, tú no puedes de forma intencionada dejar una LLC a cero para no pagar impuestos, porque aquí ya sí podemos entrar en algún delito, sobre todo para aquí en el caso de España. Vale. Además, te pueden pedir, si luego la declaras o lo que sea, te pueden pedir que le entregue el cuadro de ingresos y gastos para ver qué es las cosas que te han metido. Y si te ve la bolsa del Mercadona todos los días, claro, es un problema, ¿no? Claro. Entonces, más que sea ilegal o no, el tener una LLC, que es totalmente legítimo, el problema es cómo la estamos usando. ¿Vale? Y sobre todo, ¿por qué montas una LLC? Una pregunta que se hace mucho es, ¿por qué monto una LLC en España? O sea, en Estados Unidos, si puedes tener una SL en España. Esa es la pregunta que se hace a Hacienda. Dice, ¿por qué condiciones económicas o qué beneficios tienes? Sobre todo, ¿qué te ha hecho a ti? ¿Qué necesidad hay para montar la LLC allí? O sea, ¿por qué la has montado? Claro. Esa es mi pregunta. ¿Por qué lo has montado? Si puedes usar otro tipo de vehículos aquí en España. Y aquí es donde empieza el juego, donde tenemos que asesorarnos realmente por expertos, porque una frase que justamente, comentándolo con mi socio Alex Algarci, un crack de la Fiscalidad Internacional. Saludito desde aquí. Saludito de aquí. Sabe mucho más que yo, es un experto, se dedica a eso. Ya me han dicho varias ocasiones que están esperando a que la vaca engorde. Y esta frase pues nos pone los pelos de punta a todos. Así que yo recomiendo aquí en cámara que a todos los que tengan la LLC que sean bien asesorados y que tengan cuidado. Vale. Claro, porque que no todo vale. Claro, porque estás hablando de que, claro, Hacienda se va a preguntar ¿por qué creas esa LLC? Entonces, la gente cómo piensa, decirme si me equivoco, es que, claro, si tú eres residente fiscal aquí en España y tú tienes una SL en España y quieres pagar menos impuestos como todo el mundo, lo que hacen ellos es crearse una LLC de no residente en Estados Unidos, en estados donde hay anonimato, que ahora hablaremos de eso. Ellos piensan que es anonimato, es decir, Hacienda nunca les va a identificar, y con esa LLC americana lo que hacen ellos es, se pasan unos gastos, ya sea de marketing, ya sea de contabilidad, ya sea de cualquier cosa, a esa LLC, y luego con esa LLC que tienen en Estados Unidos van tirando de gastos aquí en España. Como ellos piensan que no les van a identificar, están perfecto. ¿Qué pasa? Que a final de año esos gastos que van tirando de la LLC lo hacen de una manera intencionada para que a final de año de repente la LLC esté a $0.
Entonces, todo perfecto. Pero ¿cuál es el problema que estábamos comentando antes del tema del anonimato y cómo te puede identificar Hacienda? Claro, a ver, lo del tema de Wyoming, Nuevo México, Delaware y demás está genial porque hay un anonimato mercantil. Es cierto que un tío en Wyoming no le va a pasar los datos a Hacienda si Hacienda se lo pide con un email. Seguramente, imagínate, un inspector murciano teniendo que escribir en inglés A Delaware. A Delaware y que Hey, llega what's up, encima bro? un tío de Delaware allí trabajando tal. Seguramente no le dé información, a no ser que eso pueda ir por temas judiciales y aún así es complicado. ¿Vale? Por eso la gente dice que esto se puede hacer, no es del todo correcto, pero se puede hacer de forma segura. El problema viene cuando empezamos a dejar migas de pan por todos lados. ¿Qué significan las migas de pan? Pues es la cuenta bancaria en euros, donde nos detecta el CRS, hacer transferencia por encima de los 10.000 euros, hacer compras en tarjeta por encima de los 3.000, hacer retirada por más de 1.000 euros. Todo ese tipo de cosas va dejando miguitas de pan en el rastro. No significa que te vayan a pillar, es más, hay gente que hace burradas y nunca les van a pillar, pero puede pasar. ¿Por qué vas a correr el riesgo? Entonces yo recomiendo que a todo el mundo que inicie estas estrategias tenga en mente, si sobre todo supera las facturaciones de más de 125.000 euros por impuesto, ¿vale? Que se vaya de España. O sea, si realmente tú no quieres pagar los impuestos en España y no quieres comprar, por así decirlo, los servicios que te da este país, que se compran en medio de impuestos, vete de España. Vete a un NHR portugués que está de categoría Ahora iremos a ir, ahora iremos y no a ir. pagas impuestos. Eso es lo que yo recomendaría. Si realmente te vas a quedar en España y vas a estar haciendo estas cosas, lárgate. Si vas a jugar un poquito y bueno, para sacarte un extra sueldo y demás, el riesgo es muy pequeño. Claro. Y al final la sanción es de lo defraudado, pues un 50% más o un 150% más en casos extremos. O sea que Sí, tú es un sabes- riesgo más o menos asumible. Eso es, tú sabes. Pero ¿hasta dónde llega el riesgo? El riesgo es hasta lo penal. Si superas los 125.000 euros por impuesto y año, puede ser penal. Por impuesto quiere decir que pagues 120.000 en impuestos. Exactamente. Anual. Por ejemplo, si tú tienes un negocio que puede ser considerado como autónomo, irías al IRPF. Cuando ya superes los 125.000 euros de impuestos en IRPF, te la meten. o si superas 125.000 euros en IVA, te la encasquetan también. ¿Vale? Exacto. Entonces ese es el peligro. El que llegue a lo penal. El que sea un problema serio. A la gente que factura tela de dinero y lo hace de esta manera. Esas son las mayor problemáticas. Porque, tío, por ahorrarte unos euros, al final por dinero te vas a perder la libertad. Yo no. Bueno, y No, además ni que nadie. ha quedado grabado que es que encima lo has explicado muy bien, que hay muy buenas alternativas en España, obviamente muy buenas, diciendo muy buenas respecto a lo que conocemos en España. Luego habrá muchas mejores Sí. que ahora hablaremos. ¿Qué pasa, trippers? Si te ha gustado este clip, no olvides apoyar el canal, suscríbete, síguenos en las redes sociales. Y nos vemos en el siguiente trip. Nos vemos.